Hola, acá grabo nuevamente el resumen de Hayek porque me comentaron que en el video anterior la resolución había quedado bastante extraña. Así que bueno, acá de nuevo. Bueno, voy a partir con el contexto de quién era este señor Hayek, luego la epistemología, mercado de conocimiento, derecho y democracia, y luego las conclusiones. Aquí voy a resumir un montón, porque la obra de Hayek es muy extensa. Es un autor bastante denso además, no solo extenso. Entonces voy con el contexto. ¿Quién fue Hayek? Bueno, nació a finales del siglo XIX, murió a finales del XX, luego de la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. Fue doble doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad de Viena en 1923. Debo decir que Hayek, ante todo, fue un filósofo que pensó en los problemas morales, que estaba en contra del uso de la matemática en el análisis económico. Y eso es algo paradójico porque muchos modelos recientes en economía toman ideas de Hayek como la racionalidad limitada. Bueno, además, Hayek fue un veterano de la Primera Guerra Mundial. Y esta experiencia traumática, porque él peleó en la Primera Guerra Mundial siendo un adolescente, lo llevó a escribir mucho acerca de el comunismo, el nazismo y el fascismo y por qué él está absolutamente en contra de eso. Y pese a eso, muchos dicen que Hayek es fascista, cosa que está sumamente equivocada, pero siempre salen personas diciendo que fascismo, fascismo, neoliberalismo fascista, siendo que el neoliberalismo no tiene nada que ver con lo fascista, pero bueno. Hayek además es el padrino espiritual de Thatcher y Reagan, ganó el Premio Nobel de Economía y es el principal epistemólogo del capitalismo libre. Su definición central es que la libertad es la ausencia de coerción arbitraria. La libertad es, por tanto, la garantía de que ninguna voluntad particular, Estado, grupo o individuo puede forzar a otro a servir sus fines. Esta definición es curiosa porque es una definición negativa. Es como que yo dijera, luz es la falta de oscuridad. No dice qué es exactamente la libertad, sino que es la ausencia de algo. Bueno, y de esta definición salen tres posiciones críticas. Hayek está en contra de la planificación centralizada, bajo el argumento de que ninguna mente puede conocer todos los hechos relevantes o grupo de mentes. Y él advierte esto en el caso de la Unión Soviética, que intentaron reemplazar los mercados por oficinas que trataron de reemplazar estas decisiones descentralizadas y no resultó. También Hayek está en contra de la economía positivista, bajo el argumento de que el conocimiento siempre se filtra por la cultura, es decir, el lenguaje, la historia, las normas, etc. Dicho sea de paso, la economía positivista es la que se encarga de hacer observaciones, mientras que la economía normativista se encarga de decir qué es lo que se debería hacer. Hayek está también en contra de la redistribución, diciendo que redistribuir es coerción. El Estado obliga a unos a servir los fines de otros, violando la libertad por definición. El origen político de esto es la obra Camino de Servidumbre, del año 44, en plena guerra, Segunda Guerra Mundial, que se escribió como una advertencia dirigida a la izquierda británica. La tesis de Hayek es que nazismo, fascismo y comunismo no son opuestos, sino variantes del mismo error. La pretensión de que una mente o un partido puede planificar racionalmente el, entre comillas, bien común de una sociedad entera. Dicho sea de paso, Hayek es muy claro en las diferencias de cada uno de estos tres, a los cuales considera ideologías nefastas. Yo estoy de acuerdo con Hayek en eso. Pero hay un libro que me recomendaron recientemente del doctor Axel Kaiser, que dice que estos son lo mismo. Yo digo que no, que hay que leer un poco para darse cuenta de que decir que los tres son iguales es hacer una generalización demasiado
gruesa. Sería como decir algo del tipo que Chile y México, sumando también a todo Centroamérica, somos todos iguales porque hablamos el mismo idioma. Sí, y eso no es así, tenemos muchos matices. Bueno, el fascismo y el nazismo no surgieron como reacción al socialismo, sino como competidores que adoptaron sus mismos instrumentos: planificación estatal, supresión del mercado, control de precios. Hayek es muy claro en cuáles son los puntos en común y las diferencias entre cada una de estas ideologías nefastas que, dicho sea de paso, el nazismo y el fascismo ya están muertos. El comunismo sigue vivo hoy en día, pero el fascismo, sobre todo, está absolutamente enterrado o tuvo fin con el término de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sigo acá. Cualquier gobierno que concentre el poder económico inevitablemente concentra el poder político. Quien controla la economía controla la vida de las personas. El camino hacia la servidumbre está pavimentado de buenas intenciones. Cada paso de planificación requiere más poder coercitivo para imponerse, y ese poder corrompe quienes lo ejercen. Y acá cito textual: el control económico no es simplemente el control de un sector de la vida humana que puede separarse del resto, es el control de los medios para todos nuestros fines. Ahora me voy a la epistemología. Y aquí el punto es Hayek versus Kant. Suele presentarse a Hayek como kantiano. ¿Por qué? Porque su base es kantiana. En cuanto al método, para Kant las reglas filosóficas que él establece son de tipo universal, pero Hayek habla de reglas que están basadas en puntualidades, y él dice que las reglas del mercado son formales entre comillas, como el imperativo categórico kantiano. Esa es la base que él toma, pero después viene la diferencia. O sea, toma una base kantiana, pero después dice, ok, ahora me voy por un camino propio. Entonces aquí hago un paralelo. Está la fuente del conocimiento, que para Kant son categorías a priori de la mente, mientras que para Hayek la fuente del conocimiento es la experiencia. Sin experiencia no hay conocimiento. Y además la experiencia va sumada a la evolución cultural. Está también el punto de vista moral, que para Kant es numénico y además universal. Lo numénico tiene que ver con la sensibilidad, porque Kant dice que el humano es eh, numenal y fenomenal. O sea, las mascotas, por ejemplo, son fenomenales. O sea, viven en un mundo mucho más de lo sensorial que de lo sensible en cuanto a procesar las cosas. ¿Sí? No estoy negando que las mascotas puedan tener emociones o cosas de ese estilo, pero las mascotas no hacen juicios racionales como, por ejemplo, armar un presupuesto mensual con las cuentas que hay que pagar, etc. Lo, lo numérico tiene que ver con eso, con el proceso racional, que tiene que ver con lo sensorial, sin duda, porque se usa lo sensorial para luego darle un significado. Bueno, para Hayek no existe un punto de vista externo, ni mucho menos universal. Y luego las reglas para Kant son acciones de la mente, mientras que para Hayek las reglas son lo que le sucede o le suceden a la mente. Y acá cito: todo pensamiento racional se mueve dentro de un marco irracional. Eso está en los fundamentos de la libertad. Bueno, la primacía de lo abstracto. Para Hayek todo conocimiento verdadero es a posteriori, es el resultado de la experiencia. Las reglas culturales están predadas para cada individuo y solo se conocen prereflexivamente. Cómo hablamos nuestra lengua, sin conocer la gramática, cómo somos parte de una determinada sociedad, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nosotros nacemos y nos criamos en una cultura que definió muchas reglas antes de que nosotros naciéramos, y por lo tanto las reglas son
dadas en gran parte, independientemente de que algunas reglas vayan cambiando o adaptándose. Bueno, Kant define un orden, pero Hayek invierte a Kant de la misma forma que Marx invierte a Hegel. Dicho sea de paso, Hayek es a Kant lo que Marx es a Hegel. Es expresar ideas filosóficas en términos económicos. Ya me voy a referir a Marx en un video separado que merece un análisis totalmente aparte en un video dedicado. Bueno, Kant dice que las categorías mentales suceden aquí adentro, que son universales y relacionales. Pero para Hayek las reglas culturales están allá afuera y están creadas por la evolución y son internalizadas inconscientemente. Además, Hayek dice que no tenemos ningún punto de vista externo desde el cual juzgar el comillas todo en que vivimos, y acá cito, jamás podremos conocer un sistema ético universalmente válido. Aquí uno tiene que pensar, por ejemplo, en el Imperio Chino o los pueblos americanos que tienen otro sistema ético. No existe un sistema ético universalmente válido. Bueno, mercado de conocimiento. El problema de interés para Hayek es el conocimiento disperso. Dice que el conocimiento económico relevante no está concentrado en ningún lugar, está fragmentado y disperso entre millones de personas. Esto es siguiendo el ejemplo de Adam Smith, que habla del panadero, el cervecero y el carnicero, que cada quien dirige su propio negocio y uno no sabe hacer lo que hace el otro. Bueno, cada actor conoce sus circunstancias particulares, o sea, sus recursos, necesidades, oportunidades locales, que ningún planificador puede conocer desde arriba. Por eso la planificación central fracasa, no por falta de voluntad o de inteligencia, sino por una imposibilidad epistemológica estructural. ¿Qué quiere decir esto? Y acá cito, el problema económico de la sociedad no es simplemente un problema de asignación de recursos dados, es un problema de utilización del conocimiento que no está dado a nadie en su totalidad. El mercado como orden espontáneo. El mercado resuelve el problema del conocimiento disperso mediante los precios como señales. Los precios sintetizan millones de decisiones individuales en una señal única. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy al supermercado a comprar un chocolate, ese precio da información respecto de todo el proceso que hay detrás de fabricar ese chocolate, o sea, pagar los sueldos de los trabajadores, comprar los insumos, el cacao, la leche, el empaque, etc., sin que yo tenga que saber absolutamente nada respecto de cómo se fabrica ese chocolate. Cada actor responde a precios particulares, respondiendo inconscientemente a todos los demás actores simultáneamente. Bueno, Hayek también dice que, entre comillas, leemos los precios como, entre comillas, hablamos el idioma. O sea, prereflexivamente, sin necesidad de entender el sistema completo. Aquí hablamos no es solamente hablar, sino que también se refiere al uso del idioma como ideas, escritura, etc. Bueno, el mercado es un orden espontáneo, catalaxia. Nadie lo diseña, nadie lo dirige, pero produce coordinación. Y acá cito. Utilizamos fórmulas, símbolos y reglas cuyo significado desconocemos y mediante cuyo uso nos servimos de la ayuda de un conocimiento que individualmente no poseemos. Sigo. Para Hayek el mercado no es una utopía. Hayek no dice que el mercado produzca resultados perfectos ni justos en cada caso particular. Dice algo distinto. Ningún sistema alternativo puede hacer mejor uso del conocimiento disperso. El mercado no garantiza que los más meritorios triunfen ni que nadie quede en la miseria. Garantiza que nadie puede ser obligado a servir los fines de otro.
Las desigualdades del mercado son el resultado de procesos impersonales, no de decisiones arbitrarias de algún poderoso. Intentar corregir esas desigualdades caso por caso requiere poder coercitivo y ese poder en manos de cualquier gobierno tiende a expandirse sin límite. Paso ahora a derecho y democracia. Este es un punto bastante interesante en Hayek, que dice que el derecho que el derecho evoluciona, no se diseña. Así como los lingüistas no crean el lenguaje, sino que describen reglas que ya existen, los legisladores no crean leyes. Las leyes se descubren en la práctica social acumulada cuando surge un conflicto que hay que resolver. Por ejemplo, frente a la masificación de Internet, surgió un vacío respecto de los hackeos y un montón de actividades en línea, para lo cual se tuvieron que crear leyes para problemas que antes de la masificación de Internet no existían. Bueno, el positivismo jurídico cree que toda ley es un acto deliberado de un legislador inteligente, a lo cual Hayek responde que eso es la ideología del control total. Y cito, la ley postulada es solo un barniz formal sobre la sustancia moral del hábito y la convención acumulados. Para Hayek, el juez debe ser, comillas, órgano y servidor del orden existente. No puede, entre comillas, mejorar la sociedad con sus sentencias porque nadie, ni siquiera un juez, puede conocer el conjunto de normas no escritas que sostienen el orden social. Cualquier decisión que lo altere introduce un error cuyos efectos son imprevisibles. Sigo con los límites de la democracia. La democracia limitada para Hayek es una forma de ignorancia organizada. Los ciudadanos votan sobre el, comillas, todo de la sociedad, cuando nadie, ni individualmente ni en conjunto, puede conocer ese todo. Las asambleas representativas no producen la, comillas, voluntad general de Rousseau, sino acuerdos entre grupos de presión que se reparten beneficios a costa del resto. Sindicatos, gremios, empresas, regiones, cada uno extrae una concesión a cambio de su apoyo electoral. El resultado es el estado de bienestar, una serie de acuerdos con intereses especiales que produce una voluntad ficticia de la mayoría mediante corrupción absoluta. Y acá la propuesta de Hayek es bien interesante, es el Senado de los Sabios, una idea basada en el Consejo Nocturno de Platón, que Hayek plantea que cada ciudadano tiene derecho a elegir y a ser elegido desde los 45 años, que además los senadores electos ejercen su mandato por 15 años sin posibilidad de reelección y sin disciplina de partido, guiados únicamente por su conciencia. Hayek incluso llegó a decir que este Senado, con miembros elegidos al azar, podría funcionar mejor que un órgano democrático como los que se observan, de acuerdo a lo que él dice, y que llevan a distintas formas de corrupción. Pero Hayek dice que este Senado ideal se dedicaría, a través de miembros elegidos por voto, a legislar normas generales de conducta justa que limiten el poder del gobierno. Que además el poder ejecutivo y judicial tienen independencia total del Senado, quedando a cargo de la administración y justicia respectivamente como organismos técnicos. Bueno, y además señala que al finalizar su mandato, los senadores obtienen un cargo con pensión como jueces legos, eliminando cualquier incentivo para legislar en beneficio de futuros empleadores o grupos de presión. Dicho sea de paso, un juez lego es aquel que opina sobre derecho sin ser un abogado o un experto en derecho. Bueno, y esta idea bastante utópica del Senado de los Sabios es lo que Hayek dice que sería una democracia ideal. Y que aparte el Ejecutivo se dedica a administrar y lo judicial se encarga de la administración del derecho, mientras que el Ejecutivo
se encarga de administrar presupuestos y todas las cosas necesarias para el funcionamiento del Estado. Bueno, conclusiones. La contradicción central de Hayek. Bueno, Hayek amplía la, comillas, mano invisible de Adam Smith. El mercado es un proceso de selección natural cultural. Las reglas que permiten mayor cooperación y productividad se imponen sobre las que no lo hacen. La razón no puede juzgar a la evolución, pero la evolución sí juzga culturas. Las más eficientes desplazan a las demás. Y frente a eso, la conclusión de Hayek es: porque el mercado es el orden más eficiente conocido, es también el orden que, comillas, debería ser. Pero el método contradice la conclusión. Si nunca podemos salir de la sociedad para juzgarla desde afuera, ¿cómo puede Hayek saber que el mercado capitalista es el fin de la historia y no simplemente el orden que él, situado en su propio tiempo y cultura, toma como referencia? Frente a eso, hay dos autores que aquí rescato, bueno, tres, Rawls y Habermas, alineados, que dicen que se puede juzgar la sociedad desde dentro, señalando cómo viola sus propias normas declaradas. En contraparte, Marx señala que las contradicciones de clase generan puntos de vista múltiples e internos desde los que juzgar el orden existente. Bueno, para seguir leyendo los textos esenciales de Hayek, en Política y Libertad está El camino de servidumbre, en contra de la planificación, el totalitarismo y a favor de la libertad. Sigue con los fundamentos de la libertad, donde habla de libertad, coerción y Estado de Derecho. Nótese, Estado de Derecho, un punto muy importante para Hayek, no solamente con derecho de propiedad, sino que también derechos políticos y derechos civiles. Sigue con Derecho, Legislación y Libertad, un texto muy denso de 3 tomos, densísimo diría yo, donde habla del derecho evolutivo, democracia y justicia distributiva. Bueno, también está la parte de epistemología y economía, está individualismo y orden económico, donde habla del problema del conocimiento disperso. Está también el uso del conocimiento de la sociedad, es un artículo cortito. Bueno, tiene también la contrarrevolución de la ciencia, donde critica el cientificismo en las ciencias sociales, diciendo que las ciencias sociales, al contrario de las naturales, trabajan con opiniones y comparación de opiniones, no con leyes objetivas como las leyes de Newton que tienen un carácter universal. Y la obra cúspide acá es La fatal arrogancia, que es una síntesis final de toda su obra. Bueno, a los 4 años de esta obra Hayek muere, pero en La fatal arrogancia alcanzó a escribir esto y hace una síntesis final acerca de la evolución, la cultura y el mercado. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, denle like. Y les dejo el resumen completo de 11 páginas en la descripción con link a Google Drive. Muchas gracias.